hoy hemos venido a apoyar a los trabajadores y trabajadoras del sector logístico aquí en Sevilla. Son unos 6.000 trabajadores que trabajan en unas 200 empresas y que hacen un trabajo esencial para que haya comida en los supermercados, para que funcionen los hospitales, para que funcionen todas las empresas que trabajan online como Amazon, y sin embargo pues están cobrando unos salarios de auténtica miseria, salarios que son un 25% más bajos que la media de Andalucía, pero que pueden llegar a ser un 40% más bajos de lo que hay en otras provincias como Toledo, y aparte no tienen complementos que en otros sitios y en otras provincias sí que hay, y están en una situación de trabajar también muchísimos días y muchísimas horas al año. Se da la circunstancia además de que trabajan para empresas que tienen muchísimos beneficios. Hablamos de Seur, hablamos de OHL, estamos hablando de DHL, estamos hablando de FedEx. En el caso de Amazon, Amazon es una empresa que tiene miles de millones de beneficios. Su jefe, Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo, tiene un patrimonio de 250.000 millones de euros. Y sus trabajadores y trabajadoras aquí a veces no cobran ni 18.000 euros. Entonces, no sé, no les pueden pagar unos salarios en condiciones, de verdad. Y ese es el motivo por el que estamos aquí, para que puedan cumplir con esas demandas, para que la patronal cumpla con el sector logístico y para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un sueldo digno, los complementos salariales que les corresponden, por ejemplo, por peligrosidad, por mover bultos muy grandes o por hacer trabajos a determinadas horas, o por todos los complementos que les correspondan, y que puedan tener una reducción de la jornada laboral. Y por último, respecto a la actualidad, quería hacerles una valoración, porque creo que el problema en España es que la derecha judicial está haciendo más política con las togas que el gobierno desde las leyes y desde el boletín oficial del Estado. Es decir, la derecha judicial en España manda mucho sin presentarse a las elecciones, y yo creo que hay mucha gente en España que sabe que si la justicia funcionase, el señor Peinado o el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial, pero la derecha judicial manda mucho, y además con un carácter golpista ya. Por eso creo que la gente tiene que hacer política otra vez con sus propias manos, para que no se la hagan los jueces, porque el Partido Socialista, pues desgraciadamente, no lo va a hacer. Yo creo que el problema es que en España la derecha judicial hace más política que el PSOE desde el gobierno, y eso es un problema, porque la derecha está mandando sin presentarse a las elecciones y tomando decisiones y destrozando nuestra democracia sin presentarse a las elecciones. Y como les decía antes, yo creo que hay muchísima gente en España que sabe que si la justicia en nuestro país funcionase, tanto el señor Peinado como el señor García Castellón estarían en la cárcel o al menos sin poder ejercer de jueces, fuera de la carrera judicial. Pero la justicia en España no funciona, y la derecha judicial manda sin presentarse a las elecciones y hace más política que el Partido Socialista desde el gobierno. Entonces, ese es uno de los motivos por el que la gente tiene que volver a hacer política por sí misma, como estamos hoy aquí, desde las calles, en las movilizaciones, y que la izquierda tenga unos buenos resultados electorales, porque es que el PSOE no va a hacer nada. Y la derecha judicial golpista está mandando sin presentarse a las elecciones, destruyendo los principios más básicos de la democracia. ¿Cuántos delitos tendrá que haber en este caso para que hasta el ministro de Justicia haya dicho que se han dictado resoluciones incomprensibles? La pregunta es ¿qué punto no? Que no, ¿no? Que no. Sí. Claro, no sé. Y sobre todo cuando llevamos años viendo cómo desde la derecha y desde el ámbito judicial hay una derecha golpista que está utilizando el poder que le confiere el ámbito judicial para hacer política contra el adversario político. Es decir, la guerra sucia no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que el Partido Socialista lo nombre como guerra judicial y diga que hay que poner pie en pared. De hecho, es incomprensible que el Consejo General del Poder Judicial puede que hoy diga algo porque el señor Peinado ha decidido meterse con la policía y acusar a la Policía Nacional de poder facilitar la fuga de una mujer que no es nada más y nada menos que la mujer del presidente del gobierno. Es decir, lo que es grave es que el Consejo General del Poder Judicial diga algo, o pueda parecer que va a decir algo, cuando se meten con la policía. ¿La guerra sucia no le preocupa? ¿Ustedes creen de verdad que el señor Peinado está preocupado por lo que hoy el Consejo General del Poder Judicial pueda decir? Pues ese es el problema, que es que de la guerra sucia judicial no dicen nada, y que en este país, si la gente no vuelve a hacer política con sus manos, pues la derecha judicial va a seguir haciendo política sin presentarse a las elecciones, y la guerra sucia judicial va a continuar, y eso es contrario al Estado de Derecho, contrario a los principios más básicos de la democracia.
Yo creo que aquí lo más importante es que la gente en España sabe que el precio de la vivienda, el coste de la vida sigue siendo carísimo y la gente siempre se ha levantado ante las decepciones del Partido Socialista y nos hemos levantado cuando Zapatero firmó con el Partido Popular ese 135 de la Constitución para que el dinero público fuese a manos de los grandes inversores antes que a los servicios públicos, que a la sanidad y la educación, y cada decepción nos volveremos a levantar porque los problemas siguen ahí. La vivienda sigue teniendo un precio desorbitado y no es el Partido Socialista quien va a limitar el precio de los alquileres. El coste de la vida sigue siendo insoportable y no es el Partido Socialista el que va a topar el precio de los alimentos o el precio de la energía. Para eso la gente tiene que volver a salir a la calle, tiene que volver a hacer huelga, tiene que volver a llenar las manifestaciones y tenemos que volver a tener una izquierda fuerte, autónoma del Partido Socialista y que pueda hacer que en España pasen las cosas que con el PSOE pues nunca pasan o al final pues siempre decepcionan. Pero sí es que yo creo que todo el mundo ve que el problema con el Partido Socialista y con las decepciones del Partido Socialista es que al final los problemas no se solucionan. A mí me da mucha vergüenza y mucha pena que la derecha pueda estar atacando al Gobierno y al Partido Socialista por la corrupción antes que por topar el precio de la vivienda o que por topar el precio de los alimentos. Por eso es por lo que deberían estar atacando a este gobierno, para eso la gente les votó. Por tanto, insisto, creo que efectivamente el Partido Socialista ha decepcionado y que el presidente Zapatero tendrá que dar las explicaciones pertinentes, pero que aquí la clave de todo es que sigue habiendo problemas que la gente tiene que resolver con la política a pesar de las decepciones del Partido Socialista y que para eso la gente tiene que hacer política con sus propias manos, que para eso tiene que haber más movilizaciones, más huelgas y una izquierda fuerte que sea capaz de hacer que pasen esas cosas que el Partido Socialista nunca quiere que pasen. Pues yo creo que con las joyas todo el mundo sabe lo que debería haber hecho, pero creo, insisto, que el problema fundamental aquí es que ante las decepciones del Partido Socialista no nos podemos quedar paralizadas. Que a mí la pregunta relevante no me parece qué hacemos con las joyas, me parece qué hacemos con el precio de la vivienda y por qué el Partido Socialista está permitiendo que haya una inacción total desde el Gobierno con problemas como la vivienda o como el precio de la vida, mientras están permitiendo que la derecha les pueda atacar por la corrupción antes que por tomar las medidas sociales que la gente necesita que pasen con urgencia. Muchas gracias.